sea f de 2 igual a 9 y f' de 2.03 igual a 6. Obtenga f de 2.03 aproximadamente. Entonces tenemos que f de 2 es 9 y f' de 2.03 es 6. Nos piden f de 2.03 aproximadamente. La fórmula que emplearemos es la siguiente. Esta fórmula la pusimos en la primera clase de diferenciales. Este de x es igual a delta x. Parece obvio que se debería tomar esta x como 2 y este delta x como 0.03. Si lo hacemos así, aquí ocuparíamos f de 2 y aquí lo tenemos, f de 2 es 9. Aquí ocuparíamos f' de 2, pero aquí tenemos f' de 2.03. Ahí hay un problema. Como dx es delta x, sería 0.03. Ahí no habría problema, pero aquí sí, en f' de x. ¿Qué les parece si tomamos esta cantidad como x, el 2.03 como x? X es igual a 2.03. Aquí tendríamos f de x, o sea, 2.03 más delta x. Aquí ocuparíamos delta x. Aquí sería f de x, o sea, f de 2.03. Eso es precisamente el problema. F de 2.03 es nuestro problema. O sea que aquí estaría la incógnita, lo que tendríamos que despejar para resolver el problema. O sea, esto estaría aquí. Y aquí, ¿qué sería? F' de x, o sea, f' de 2.03. Aquí está. Eso es 6, o sea que aquí iría 6. Y este de x es lo mismo que delta x. O sea que si la x la escogemos así, ocupamos delta x aquí y aquí. ¿Cuánto sería delta x? Delta x es lo que se incrementa la x. Si ya nosotros decidimos tomar el valor inicial de la x como 2.03, ¿cuál sería el valor final para poder calcular delta x? Aquí tenemos esta cantidad que podemos utilizar y para esta cantidad, para esta expresión, la x sería 2. O sea, este 2 sería un valor que la x puede tomar. Nosotros ya decidimos tomar el 2.03 como valor inicial, pero este bien podría ser el valor final, el 2. O sea que la delta x sería valor final menos valor inicial. Valor final menos el valor inicial del que partimos, el que tomamos primero, pues. ¿Cuánto nos da esto? 2 menos 2.03 nos da menos 0.03. Ya tenemos delta x. ¿Qué ocurre si sumamos estas dos ecuaciones, esta y esta? Aquí obtenemos x más delta x. Y acá
¿Cuánto sería? ¿Cuánto es 2.03 más 2 menos 2.03? Pues sería 2, porque esto y esto se cancelan. O bien, puede pensarlo así, 2.03 menos 0.03 le da este 2. X más delta X, la ocupamos aquí. Entonces ya con eso podemos sustituir lo que tenemos, esto, aquí, en esta expresión. Aquí tendríamos f de x más delta x, o sea 2, f de 2, que sabemos que es 9. Esto es aproximadamente f de x, o sea 2.03. Ese es el problema. Lo podemos despejar, esto, de esta expresión. Aquí tendríamos f' de x, o sea, de 2.03. Y este de x es lo mismo que delta x. Lo voy a poner así, delta x. Ya tenemos el delta x aquí, ahorita lo voy a sustituir. Ahora sí voy a sustituir las cantidades que tengo. F de 2 es 9. Esto es aproximadamente igual a f de 2.03. Este es el problema. Lo voy a dejar así. Más. Ahora, f' de 2.03. Eso es 6. Es un dato. Delta x es menos 0.03. Si analiza usted esto, de aquí podemos despejar esto y ya resolver el problema. Vamos a ver. 9 es aproximadamente f de 2.03. ¿Cuánto es 6 por menos 0.03? Más por menos, menos. 6 por 0.03 sería 6 por 3, 18. Esto sería esto. Ahora, esta cantidad que está restando la pasamos a sumar de aquel lado. Me queda 9 más, le cambiamos de signo, 9 más 0.18 es 9.18. O sea que f de 2.03 es aproximadamente 9.18. Nada más, esto lo puse al revés, esto lo puse acá y esto por acá. Me da esto. Con esto se resuelve el problema.